Gracias, gracias y buenos días a todos. Primera que nada, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Les agradezco que se hayan también tomado el tiempo en esta mañana de martes para venir a escuchar esta plática de prevención de lesiones y dosificación de la carga en músicos. Y también agradecer por la invitación a esta semana, ¿no? Semana de la música, es un evento muy importante. Y pues bueno, yo me presento, yo soy la doctora Elsa Sámano Pérez, soy médico especialista en medicina del deporte y rehabilitación. Y pues el día de hoy les voy a venir a hablar de este tema, ¿no? Que es un tema que a mí me apasiona mucho, me interesa mucho, que es justo toda la cuestión de la dosificación de la carga y las lesiones, no solamente en los músicos, sino en las artes escénicas en general. Muy bien. Entonces, primeramente empezar con la definición de qué son las artes escénicas. Muy bien. Y como tal, como definición, tenemos que las artes escénicas es un conjunto de disciplinas de manifestación artística que se representan a través de un artista o un intérprete y las cuales tienen como principal objetivo la transmisión de un mensaje, ¿no? Un mensaje, un sentimiento o una emoción. Y en el estudio de todo este mundo de las artes escénicas, básicamente se pueden dividir en tres grandes grupos o modalidades. Las artes escénicas enfocadas a la música y el canto, la danza y todas sus variantes, y el teatro musical, el teatro y los actores. Muy bien, básicamente son estos tres grandes grupos. A mí me gusta mucho hablar de este tema porque tiene grandes similitudes con el deporte, ¿no? Podemos comparar los dos mundos, el deporte, el mundo del deporte y el mundo de las artes escénicas, y básicamente podemos encontrar muchas similitudes. Un atleta de alto rendimiento, pues tiene unas sesiones de entrenamiento. Un artista, en este caso un músico, pues tiene sus sesiones de prácticas, ¿no? Pues en las cuales pues no puede llegar a esa maestría musical. Un atleta también tiene un calendario de competencias, un artista tiene un calendario de presentaciones, de recitales, etcétera. En el ámbito del deporte, sobre todo los atletas de alto rendimiento muchas veces juegan con o participan en su deporte con grandes niveles de dolor, ¿no? O de pérdida un poquito de la función. Y es muy conocida esta frase, ¿no? De no pain, no gain. Y en las artes escénicas, en todo este mundo, igual, muchos de los artistas, muchos de los intérpretes, muchas veces tienen que participar y hacer su recital bajo circunstancias de dolor o de disfunción de alguna de las articulaciones, de alguna parte de su cuerpo, y es muy común esta frase también, ¿no? The show must go on. En el mundo del deporte, pues una lesión deportiva puede poner en riesgo toda la carrera del atleta, y lo mismo sucede en las artes escénicas, ¿no? Una lesión también puede poner en riesgo toda la carrera artística del músico, del bailarín, del actor, etcétera. Y en ambos mundos hay abuso de sustancias, tanto de prescripción legal, de algún medicamento prescrito por algún profesional de la salud, como de sustancias pues, que son ilegales, ¿no? Y entonces, a pesar de que tienen muchas similitudes, como lo podemos ver en las dos columnas de la izquierda, tienen grandes diferencias, porque ¿qué diferencia hay entre un atleta como un Cristiano Ronaldo y un atleta de las artes escénicas como lo es Marianela Núñez, que es la artista, la bailarina que estamos viendo en la pantalla? Y es una bailarina argentina y que actualmente es la primera bailarina del Royal Ballet en Londres, ¿no? Entonces, básicamente la diferencia radica en ese componente artístico. A nosotros no nos va a importar si Cristiano Ronaldo mete el gol riéndose, mete el gol llorando, está enojado o cómo lo mete. El principal objetivo del deporte en el soccer es que meta el gol, pero sí nos va a importar cómo la representación en las artes escénicas, cómo se transmite ese mensaje, y por eso eso es lo bonito y eso es lo objetivo de todo el mundo de las artes escénicas. Y en ese sentido, pues los intérpretes de todos estos terrenos comparten esa genialidad en común de combinar la estética, ya sea visual o auditiva, y un estrés repetitivo de los grupos musculares que se utilizan pues, en los distintos gestos artísticos, ¿no? Desde bailarines, músicos, actores, etc. Y fíjense, generalmente, y es muy común en la medicina del deporte, a todos los artistas de las artes escénicas y en especial a ustedes los músicos,
generalmente se les llama el atleta olvidado, ¿verdad? Tienen muchas similitudes con los deportistas en el sentido de que requieren una preparación para ejecutar los programas, una preparación física, una preparación técnica y una preparación psicológica. Y se hace mucho a la alusión a que la preparación integral, contando la preparación física, técnica y psicológica, sería como la silla con tres patas. Y si tiene las tres patas la silla, pues funciona perfectamente y la persona se puede sentar. Pero si le falta una de las patas a esa silla, pues esa silla se va a tambalear y se va a caer. Es decir, un artista o un atleta puede tener muy buena preparación física, puede tener muy buena preparación técnico-táctica, pero si le falta la preparación psicológica, esa silla como que se nos va a tambalear. Y al revés, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas combinaciones. Entonces, el óptimo rendimiento, tanto deportivo como artístico, consiste en tener equilibradas estas tres esferas, estas tres grandes modalidades de la preparación, la física, la técnica y la psicológica. Que tal vez las primeras dos los tenemos un poquito más estudiados, pero nos falla mucho a veces la preparación psicológica, ¿no? Un artista o un deportista puede tener muy buena preparación, puede tener mucho talento, pero si no tiene una buena preparación psicológica para afrontar los retos que confiere su deporte o su instrumento, en este caso de los músicos, pues va a fallar un poquito. Y entonces también, si se compara el artista con el atleta, pues este último, o sea, el atleta tiene más herramientas en cuanto al cuidado de los aspectos como nutrición, medicina deportiva, fisioterapia, psicología, etcétera. Inclusive hay ramas ya especializadas en nutrición deportiva, psicología deportiva, que se abocan justo a que se mantengan en un óptimo nivel estos aspectos del deportista. ¿Y por qué entonces en las artes escénicas no sucede lo mismo? En los músicos no sucede lo mismo, no tenemos todas estas ramas o no las tenemos tan visualizadas de manera más consciente, ¿no? Para la preparación del músico. Y fíjense, también esto es un dato ya puntualizado, que para un artista, un músico, un cantante, al menos se requieren 10.000 horas de práctica constante para alcanzar ese máximo nivel de excelencia o esa maestría en tocar su instrumento musical, ya no es un instrumento de cuerda, un instrumento de viento, etcétera. Y que eso, si lo ponemos en una cuestión de años, pues sería por lo menos 10 años y un promedio de 16 años para llegar a ese nivel de maestría, ¿no? En cuanto a su instrumento en particular. Entonces, pues me imagino que muchos de los que están ahorita aquí presentes tienen muchísimos años de práctica, tienen muchísimo tiempo ya en el camino de las artes escénicas, en el camino de la música, y les ha costado muchísimo trabajo llegar hasta donde están ahorita. Y también, en ese sentido, pues para llegar a ese nivel de excelencia, claro que también los músicos requieren de capacidades físicas, que lo vemos muy normalizado en los deportistas, pero sucede igual con los músicos. Dentro del estudio de las capacidades físicas tenemos dos modalidades, las capacidades coordinativas y las capacidades condicionantes. Las coordinativas pues, son las que podemos ver aquí en la pantalla, el ritmo, la orientación, el equilibrio, los tiempos de reacción, la adaptación, el acoplamiento, la diferenciación. Y las capacidades condicionantes, pues la flexibilidad, la fuerza, la velocidad y la resistencia. Entonces, todos los artistas, todos los músicos tienen que tener en mayor o menor medida estas capacidades coordinativas y condicionantes, pues funcionando de manera óptima para que puedan tener este rendimiento óptimo en su instrumento o en la actividad que estén haciendo. Y fíjense, dentro también, en cuanto a la resistencia aeróbica, muchas veces no nos damos cuenta que también se tiene que entrenar. Y eso es lo bonito de todas las capacidades. Me voy a regresar a la diapositiva. Todas estas capacidades son entrenables. O sea, si nos hace falta un poquito de fuerza, un poquito de flexibilidad, un poquito de orientación, ritmo, todas en mayor o menor medida tienen la capacidad de entrenarse. Y eso es lo bonito de esta cuestión. En cuanto a la resistencia aeróbica, que es una de las capacidades condicionantes, creo que todo el mundo aquí conocemos a esta artista, que es Miley Cyrus, y ella hace como 3 años participó en el medio tiempo del Super Bowl
Y entonces a mí me llamaba mucho la atención porque yo la sigo en su Instagram. Y ella subía cómo se preparaba ella de cara a presentarse en un escenario tan importante que yo creo, a reserva de lo que piensen aquí, pero yo creo que es uno de los escenarios a nivel como pues mundial, ¿no? Más importantes para un artista de este tipo de gama. Y entonces ella subía a su Instagram cómo se estaba preparando y me llamó mucho la atención cómo en esta sesión que ella subió, está cantando canciones y está a la vez corriendo en una banda sin fin. Voy a poner un pedacito del video para que lo podamos apreciar. Perdón, doctora. No se escucha bien el audio. No sé si nos hizo falta configurar en la presentación. Y también se escucha un poquito distorsionado su audio. No sé si podría mover un poquito su micrófono, por favor. Ay, perdón, no había visto. ¿Se escucha distorsionado el audio? Un poquito el micrófono, tal vez como que no se escucha muy claro. Y el audio del video no se escucha. No sé si le faltó activar en la pestaña, ¿no? En la entrada del video, de la presentación, al compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir un poquito porque igual si no se habilitó. ¿Dónde puedo ver lo del video? Abajo a la izquierda, en donde dice compartir pantalla, abajo a la izquierda, hay una palomita donde dice compartir audio. Ah. Y el audio de su voz también se oye un poquito distorsionado. No sé si en ese caso se podría hacer. Puede ser por el lugar donde me encuentro. Ajá, creo que ahí se escuchó mejor, a lo mejor, Sí. sí. Está bien, de todas maneras, Okay. se entiende, pero Okay. sí está un poquito distorsionada. Gracias, doctora. No, gracias. Vamos a ver si ya se puede mejorar. ¿Nos pueden volver a...? Ah, no, está. A ver, vamos a ver si se escucha. ¿Se escucha? No se escucha, doctora. A ver, voy a poner un poquito de play en el video, ¿ok? A ver si se escucha. No se está escuchando. ¿No se escucha? No. Bueno, no sé ¿Tendrá si ya la volumen? habilité. ¿Sí tendrá volumen en su video? Sí, todo está bien. No sé por qué no se puede escuchar. Digo, yo sí lo escucho, por eso se me hace raro. Ajá. A ver. Voy a hacer una última prueba. Gracias. Muy bien, a ver, vamos a ver si... A ver, ¿ahí se escucha? Ahora sí. Ahora sí se escucha. Perfecto. Ahora sí se escucha, doctora. Gracias. Muy bien, entonces vamos a ver, eso dura unos cuantos segundos, ¿ok?
Entonces, no sé si alguien levantó la mano. No, está todo bien, doctora. Okay. Entonces, fíjense cómo la preparadora física que estaba ahí o la persona que estaba ahí coachándola le dice justo eso, ¿no? Le dice, match the pace with the rhythm of the band, o sea, que trate de emparejar la zancada que ella está dando en la banda sin fin, como está corriendo la banda, con el tempo que va llevando la música. Y esto es para emparejar un poquito esas dos cuestiones y que ella pueda llevar un ritmo, un seguimiento y pueda rendir más en este espectáculo, porque son espectáculos que ellos tienen que estar pues haciendo su actividad del canto y se tienen que trasladar de una parte del escenario a otra y claro que tienen que tener condición física para hacer eso. Hay otros artistas en ese sentido también que hacen algo, por ejemplo, como de acrobacia o hacen otras cosas que también involucran pues una preparación física importante y no solamente la preparación de la voz que es de por sí ya es importantísima. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Porque son grandes espectáculos y se tienen que preparar pues de una manera integral, ¿no? Entonces, a mí me pareció como muy curioso porque muchas veces no vemos este lado de la preparación de los cantantes, ¿no? Sobre todo si son espectáculos que involucran muchos desplazamientos en el escenario o como les mencionaba, una cuestión de acrobacias o algo más retador en su performance. Entonces, eso es interesante de apreciar. Entonces, pues si tenemos a los deportistas, si tenemos a un Messi que se hace evaluaciones para conocer su capacidad física, su capacidad aeróbica, pues ¿por qué no lo hacemos con nuestros músicos? ¿Por qué no lo hacemos con un músico de cuerdas, un músico de instrumento de viento, etcétera, ¿no? Entonces, pues es importante ir poniendo estos temas pues con más visibilidad. Y fíjense, dentro de las artes escénicas está bien estudiado la capacidad aeróbica a través del consumo de oxígeno, que se abrevia VO2 max, como lo podemos ver aquí en la pantalla. Y el consumo de oxígeno o el VO2 max es el parámetro de referencia para saber qué tan bien aeróbicamente estás en cuanto a tu condición. Entonces, obviamente que hay mucha literatura en internet, en las revistas científicas, de muchos o de todos los deportes. Hay cierta literatura en cuanto a las artes escénicas, sobre todo al ballet, al jazz, al baile moderno, al baile de salón, etcétera, pero en mi conocimiento hay muy poca literatura de la capacidad aeróbica en músicos, ¿verdad? La capacidad aeróbica en cantantes. Entonces, pues es importante empezar a poner a esta población más sobre la vista y empezar a evaluarla, porque no podemos mejorar lo que no podemos medir. Entonces es bien importante tener un punto de base para de ahí seguir avanzando y seguir aumentando ese rendimiento deportivo. Y entonces, ya entrados un poquito más en las lesiones musculoesqueléticas, vamos a hablar un poquito de las lesiones como más comunes que pueden llegar a afectar a este tipo de población. Y una de ellas es la distonía del músico, que es un trastorno del movimiento que está relacionado a una tarea en específica y que se caracteriza por la pérdida involuntaria de la coordinación y de la fuerza traducida en el control motor de los dedos al tocar un instrumento. Y probablemente alguno de los que esté aquí en esta mañana pueda tener esta cuestión de una distonía. Sucede mucho en pianistas y en guitarristas y también en instrumentos de viento. Hay lesiones también que son más específicas en cuanto a un área del cuerpo, por ejemplo, trastornos de la piel, pues callosidades, algún tipo de dermatitis, úlceras por presión, hiperhidrosis, que es esta producción excesiva de sudor que también puede interferir con el tocar de manera correcta un instrumento y todo eso tenemos que ponerle atención a nuestros músicos. Lesiones en el sistema musculoesquelético, que son lesiones por sobreuso, lesiones en los tendones, tendinosis, gangliones, que son estas bolitas de tejido que se pueden, como lo vemos aquí en esta imagen, que se pueden brotar, sobre todo es común en la muñeca, atrapamientos nerviosos, ¿verdad? Cervicalgias, dolor de cuello o lumbalgias posturales por los largos periodos de tiempo que tienen que pasar en una misma posición, sobre todo, por ejemplo, los pianistas, que tienen que estar un poquito más estáticos y sentados pues sobre el banco para poder tocar el instrumento. Entonces tienen muchos problemas posturales, que todo eso se puede ver desde el punto de vista de la prevención o desde el punto de vista ya del tratamiento, ¿no? Y nos enfocamos más en un tratamiento enfocado al movimiento, un tratamiento fisioterapéutico.
Por ejemplo, otro grupo que también no le damos la importancia que merece es el grupo de la banda, ¿no? De los marchantes. Entonces, este grupo es muy peculiar y es muy importante porque ellos, a pesar de estar, o además de estar tocando su instrumento, tienen que cargar con el instrumento y son estos grandes espectáculos que son muy comunes con nuestros vecinos de Estados Unidos, en las preparatorias, en las high schools y en las universidades, donde en todo el terreno del estadio, de la cancha, se desplazan y hacen figuras y hacen muchas, pues sí, hacen todo su espectáculo cargando su instrumento y podemos ver aquí en el lado derecho más o menos cuánto pesa en libras cada uno de los instrumentos que utilizan en esta cuestión de la banda, desde la flauta, el clarinete, la tromba, etcétera, la tuba, que es de los más pesados de cargar, y aparte de cargarlo, tienen que desplazarse constantemente y pues tocarlo de manera correcta, ¿no? Y además de eso, generalmente están vestidos con este vestuario que es muy característico de este grupo de músicos, que tienen desde gorros, tienen toda la vestimenta, y si lo comparáramos con un deportista, pues es como si fuera un jugador de fútbol americano, ¿no? Que están vestidos desde arriba hasta abajo con el casco, las sombreras, todos los aditamentos necesarios para hacer su actividad, o como un deportista de esgrima, ¿no? Y eso, ¿a qué voy? A que pueden también sufrir lesiones o situaciones como los deportistas, situaciones de deshidratación, de golpe de calor, porque aparte tienen que hacer su performance en condiciones climatológicas pues desafiantes, no saben si va a hacer calor, no saben si va a estar nublado, si va a estar lloviendo, etcétera, ¿no? Entonces es un grupo también muy importante que generalmente no volteamos mucho a verlos y requieren mucha atención para que puedan realizar bien su performance. Dentro también de las lesiones, que son lesiones muy comunes en los músicos, son los atrapamientos nerviosos, sobre todo de miembros superiores. En el miembro superior, en el brazo, tenemos tres grandes nervios, el nervio mediano, el nervio radial y el nervio cubital, que se desplazan por diferentes estructuras tendinosas, musculares, y que le van dando la función a todo nuestro brazo, pues de movilizar, de la fuerza y demás. Pero hay ocasiones, debido a la postura o debido a las altas horas que pasan en el entrenamiento de su instrumento, que estos nervios se pueden atrapar en diferentes puntos de su trayecto, desde lo más proximal hasta lo más distal. Entonces, pueden tener el paciente que sufre un atrapamiento nervioso, puede empezar con sensación de hormigueos, de entumecimiento, como sensación de pesadez de la mano o de todo el brazo en particular. Y esto se puede tratar desde igual el punto de la prevención con estiramientos preventivos, o desde un punto de vista ya más una intervención terapéutica con ejercicios de neurodinamia, que son ejercicios que buscan restablecer las propiedades mecánicas del nervio periférico, porque todos nuestros nervios, tanto de los brazos como de las piernas, tienen la capacidad de deslizarse, tienen la capacidad de comprimirse y tienen la capacidad de traccionarse. Pero cuando ocurre un atrapamiento nervioso, estas propiedades de los nervios periféricos se pierden, y es cuando empiezan las molestias, es cuando empieza el hormigueo, es cuando empieza el dolor. Y entonces muchas veces, conociendo el trayecto desde donde empieza en el cuello hasta donde termina en la mano de ese nervio en particular que nos está dando la molestia, podemos prescribir ejercicios de movilidad que involucren tanto la cabeza, el codo, la muñeca y los dedos, para regresarle esas propiedades mecánicas al nervio periférico que ya no nos estén molestando. Pero es muy común que sucedan atrapamientos nerviosos también por el posicionamiento de las manos y de todo el miembro superior al tocar el instrumento. Otra de las lesiones importantes en los músicos, pues es la pérdida de la audición inducida por el ruido, que se le conoce comúnmente como hipoacusia sonora. Hay una hipoacusia también, que esa es una hipoacusia senil, que es una pérdida de la audición que ya va apareciendo conforme más edad vayamos teniendo. Pero lo importante de la hipoacusia sonora es que es producida por el ruido, por la exposición del tiempo que estamos pues expuestos, valga la redundancia, a un ruido en particular.
Y fíjense, en guías internacionales está bien establecido que empieza a haber un daño con la exposición continuada por más de 8 horas a más de 85 decibeles. Y aquí les pongo un ejemplo más o menos de los ruidos que tenemos como más en nuestra vida diaria. El ruido de una aspiradora, de una secadora o de una máquina para cortar el zacate. Más o menos esto es lo que están produciendo de decibeles, ¿verdad? Entonces, en el lado derecho también tenemos una gráfica que va desde los 0 decibeles, que es el silencio total, y también podemos ir viendo cómo con cuestiones de la vida diaria, pisadas, viento de los árboles, una conversación baja, a voz baja, etcétera, van subiendo los decibeles. Y la Organización Mundial de la Salud propone que para mantener una buena salud auditiva se debe de siempre estar en todos nuestros contextos, en la vida diaria, a un nivel de decibeles de 55 decibeles, ¿verdad? O sea, entre 50 y 60. Ya a partir de 80 decibeles empieza este factor de riesgo de presentar o de ir desarrollando a lo largo de los años una hipoacusia neurosensorial. Entonces, una vez que se establece este tipo de cuestión, de este tipo de hipoacusia, no hay un tratamiento definitivo para regresarlo o revertirlo. Se puede controlar un poquito los factores que la producen, pero no hay ningún tratamiento que nos regrese esa pérdida de la audición. Entonces, pues aquí la prevención es la clave, ¿no? Y entonces muchos de ustedes utilizan aditamentos para proteger sus conductos auditivos, para proteger su audición. Y todos los aditamentos que actualmente están en el mercado protegen hasta por 40 decibeles. Entonces, pues es una buena, como quiera, margen de colchón para protección, sobre todo si vamos a estar expuestos más de 8 horas diarias a ruidos intensos. Y en esta tabla podemos ver también que ya se tiene muy bien estudiado a una distancia de 3 metros de distancia, valga la redundancia, cuántos decibeles más o menos produce diferentes instrumentos musicales. Por ejemplo, un piano normal de práctica a 3 metros produce entre 60 y 90 decibeles. Un cello entre 80 y 100. Flauta entre 98 y 114 decibeles. Y así sucesivamente hasta el más alto, que es entre el saxofón y la guitarra con un amplificador. Otra también de las lesiones importantes, y esto pasa más en cantantes, es las lesiones en las cuerdas vocales por el abuso de la voz, ¿no? Por el mal posicionamiento de la voz, que puede originar una disfonía, que una disfonía básicamente es que no salga la voz de manera regular o pérdida del timbre normal con la voz por un trastorno funcional orgánico de la laringe. Y es muy común, o las causas más comunes de las disfonías son pólipos vocales o hemorragias en las cuerdas vocales, que es cualquier ronquera o cualquier carraspera que dure más de 4 semanas, es importante acudir con el médico, acudir con el otorrino para una valoración de por qué está persistiendo esta ronquera o esta carraspera en la voz, porque a lo mejor podemos cursar con periodos de 2, 3 días por alguna enfermedad, una gripe, el COVID, que ha estado muy de moda estos últimos 2 años, pero ya si dura 4 semanas o más, es indicación de acudir con un especialista en la voz, que es el médico otorrino. Lesiones sistémicas, justamente hablando de eso, también es importante, sobre todo en los cantantes, enfermedades de vías respiratorias, un resfriado común o gripa común, sinusitis o COVID-19. ¿Y por qué es importante? Porque, fíjense, cuando nosotros estamos mormados, todas las palabras o todas las vocales, más bien, las letras que nosotros emitimos, resuenan tanto en nuestra cavidad oral como en nuestra cavidad nasal. Pero las letras M, N y Ñ son las únicas que resuenan solamente en la cavidad nasal, de tal manera que cuando nosotros estamos mormados, como en la imagen de abajo, o tenemos como líquido en nuestros senos nasales, tenemos una sinusitis o una cuestión de una gripa, hablamos diferente, hablamos un poquito chistoso y un poquito gangoso, y esto es justo por estas 3 letras, la M, la N y la Ñ no se pueden pronunciar de manera correcta si no tenemos una buena salud de nuestra cavidad nasal o si estamos mormados. Y vamos a hacer ahorita el ejemplo. Si están ustedes ahí en su área de trabajo o en su casa, tápense la nariz, se pueden tapar la nariz
y van a decir la letra A y la letra B, pero solamente como se escucha la letra, ¿no? Si decimos A, pues A. Si decimos B, vamos a decir nada más B o S, G. Y traten de decir todas las letras del abecedario y cuando lleguen a la M, no van a poder decir la M en su sonido natural, ni la N ni la ñ. ¿Por qué? Porque esas letras resuenan en la nariz y no resuenan en la boca, en la cavidad oral. Entonces es por eso, y siempre les pongo también este ejemplo, que cuando estamos resfriados, hablamos como Carlitos, el de Rugrats, ¿verdad? Y decimos Bella Boba Duel, porque no podemos pronunciar bien la letra M, la letra N y la letra ñ. Entonces esto para un cantante que pues vive de su voz, pues es un momento importante evitar pues tener alguna de las cuestiones que pueda resonar en su cavidad nasal, un resfriado, una sinusitis, un COVID-19, cualquier otra enfermedad de vías respiratorias superiores. Y es por esta razón. También las cuestiones de la hipermovilidad. Esta es una imagen de un jugador de pelota de Monte Albán, en Oaxaca, y yo siempre les hago la comparación dentro de estas artes escénicas de las gimnastas o de las artistas circenses que pueden hacer pues estas hiperflexiones de su columna, ¿no? Estas hiperextensiones también de partes de sus columnas que pueden llegar a posicionarse como un jugador de pelota de la edad prehispánica con los pies en la cabeza. Muy bien, y esto no es algo que sea distinto en los músicos. También a veces nos confiere cierta ventaja tener una hiperlaxitud o una hipermovilidad de nuestras articulaciones, por ejemplo, en los pianistas para llegar bien a la octava, pero sí puede significar un riesgo en las lesiones de todo nuestro cuerpo, ¿no? Pero sobre todo lesiones por sobreuso. Puede también condicionar a posturas deficientes. Hay una condición que se llama cuello adelantado, que es como lo vemos aquí de manera exagerada, obviamente, en la imagen de la derecha, y es esta posición como hacia adelante del cuello, que hace que se tensen todos los músculos del cuello y que después nos tengamos problemas de cervicalgias o tengamos problemas como de migrañas o problemas en las temporomandibulares por el posicionamiento hacia adelante que tiene nuestro cuello. Y esto no es solamente de la población de los músicos, en toda la población en general, por el uso del celular, por el uso de tecnologías, iPads, computadoras, etcétera, tenemos mucha posición adelantada de nuestro cuello y que eso puede intervenir también en aumentar la tensión muscular y en tener posturas deficientes. Los maestros especialistas en música deben de orientar a los alumnos, obviamente, al buen posicionamiento de los instrumentos musicales, y ahí ustedes son los expertos, ¿verdad? Ustedes saben cómo es la mejor manera y la más ergonómica de tomar un instrumento, cualquiera que este sea. Y eso es un test muy en general para nosotros rápidamente poder evaluar si tenemos una hipermovilidad o no. Y se llama el test de Beighton, que son 5 parámetros. El primero es poner nuestra mano en una superficie plana, puede ser en la mesa o en un escritorio que tengamos, y con la otra mano hacer el dedo meñique, perdón, hacia atrás. Ese es el primer parámetro. Y si tiene una hiperextensión de más de 90 grados, eso es positivo en ese puntaje. El segundo es que nosotros podamos doblar nuestra muñeca y posicionar el dedo pulgar hacia abajo de tal manera que toque el antebrazo. Esa es la segunda prueba. Después nosotros estirar nuestro codo y con la ayuda de un goniómetro medir la hiperextensión, qué tanto se hiperextiende el codo, porque la extensión normal o esperada es de 0 grados, ¿verdad? Es una línea recta, pero si se curvea un poco hacia abajo, se hiperextiende, pues eso ya no es normal. También la hiperextensión en la rodilla y que podamos tocar el piso con nuestras manos sin doblar las piernas. Entonces, cada uno de estos se mide los primeros 4, el dedo meñique, el dedo pulgar, el codo y las 2 rodillas se mide de manera bilateral y damos un punto por cada una de las pruebas que está positiva, y el tocar el piso con las manos pues es solamente un punto. De tal manera que en este test
Baton de manera rápida, lo máximo de puntos que podemos tener son 9 puntos si es que tenemos todo positivo. Y el punto de corte para decir que una persona es hiperflexible o tiene una hipermovilidad articular son 4 puntos o más. Entonces, obviamente, a lo mejor sería un poquito complicado para ustedes medir la cuestión del codo o medir la cuestión de la rodilla. Para eso, los profesionales de la salud lo que hacemos es, lo medimos en el consultorio con esta reglita que se llama goniómetro y medimos qué tanto abre ese rango de movimiento y qué tanto rango de movimiento tiene en exceso, ¿no? Sobre todo en el codo y en la rodilla, pero también es algo que se puede ver como a simple vista, ¿no? Es algo, pues también que nosotros lo podemos hacer como para ir dándonos cuenta si somos personas que tenemos una movilidad un poquito más aumentada. Entonces, ya hablando un poquito de todas las lesiones, sobre todo las lesiones musculoesqueléticas, ¿cómo podemos prevenirlas? Sobre todo si pasamos largas jornadas en recitales, en entrenamientos, en sesiones con una misma postura, pues hacer pausas activas, ¿no? Esas pausas activas se recomienda que sean cada 40 minutos, hacer una pausa activa de 5 o 10 minutos, donde hagamos estiramientos musculares, movilidad de las articulaciones, sobre todo de miembro superior, que es lo que más utilizamos en la cuestión de tocar un instrumento, y que esos estiramientos musculares, para que sean efectivos, como mínimo duren 30 segundos o más, ¿verdad? Porque luego muchas veces nada más hacemos el estiramiento, lo dejamos 2, 3 segundos y listo. Y la idea es dejarlo por lo menos 30 segundos para que sea un estiramiento muscular efectivo. Y dentro también de estas pausas activas se pueden prescribir ejercicios de neurodinamia de manera general y más activa para movilizar los nervios periféricos y regresar esa movilidad de las pérdidas de la función mecánica del nervio periférico. Y como segundo punto, pues revisiones constantes, ¿no? Con los profesionales de la salud, con su médico, con su fisioterapeuta, para ver que todo vaya marchando bien al menos una vez al año, no tener estas revisiones frecuentes, para ver que todo vaya de la manera correcta. Y pues bueno, ya para terminar la plática del día de hoy, esos son unos puntos que deberíamos de llevarnos de importancia, es que los músicos son atletas y como atletas pues deben de tratarse y deben de realizarse una evaluación pues como un atleta, ¿verdad? Como un atleta de alto rendimiento, porque tienen, ya lo platicábamos al principio, tienen muchas similitudes y muchas veces no son tratados de la misma manera en el sentido de las evaluaciones o del tratamiento fisioterapéutico o el tratamiento médico. Muy bien. Idealmente deberían de hacerse pruebas porque tienen lesiones musculoesqueléticas muy similares, tienen horarios de entrenamiento muy similares e idealmente debería de haber un equipo multidisciplinario en constante apoyo para que aumente su rendimiento, es decir, un fisioterapeuta, un médico del deporte o un médico en rehabilitación, un foniatra, un audiólogo, luces del teatro, con toda la demanda que requiere eso, pueden tener también episodios de deshidratación, de golpes de calor, de cefaleas, etcétera. Y pues nada, les agradezco mucho. Esta es mi red social, estoy en Instagram como la doctora Fita y les agradezco mucho el que hayan estado aquí esta mañana de martes. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario, con gusto. Muchas gracias, doctora. Sí hay una pregunta en el chat. Yo creo que podríamos dedicar un tiempo a una sesión de preguntas y respuestas porque el tema lo amerita y yo pienso que en algún momento todos hemos tenido alguna, pues algún suceso de este tipo. Nos está preguntando María Stephanie, ¿está bien si vamos a alguna revisión sin la necesidad de sentir alguna molestia? Sí, de hecho pues ahora sí que no tienes que llegar a tener la molestia como para ir a revisión. Y esas revisiones se recomiendan una vez al año. Tanto si tienes ya un médico pues un médico de cabecera o un fisioterapeuta también de cabecera, con cualquiera de los dos, a manera preventiva, una vez al año se recomienda como estas evaluaciones, ¿no? Gracias, doctora. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta, algún comentario? Podemos aprovechar Aquí en porque el es chat, importante.
Preguntan que si los músicos podemos hacer rutinas comunes de gimnasio aparte, no sé si me explico. Sí, o sea, como si tú eres músico, tú tienes todo tu trabajo en cuanto a la música, pero si puedes hacer el gimnasio, o sea, una rutina de gimnasio para mejorar tu condición, tu fuerza muscular, tu condición aeróbica, la respuesta sería sí. O sea, siempre y cuando mantengas también, le llamamos nosotros la higiene del ejercicio, es decir, cuando una persona va y se ejercita en un gimnasio, pues para hacer ejercicio, el ejercicio es un estrés controlado, ¿verdad? Tú vas a someter a tu cuerpo a un estrés en busca de un objetivo mayor que es ganar salud, aumentar tu fuerza, hipertrofia muscular, la condición aeróbica, condición física, etcétera. Entonces, bajo ese entendido, nosotros tenemos que preparar a nuestro cuerpo para someterlo a ese estrés controlado que es el ejercicio, ya sea un ejercicio cardiovascular o de fortalecimiento. Entonces, tenemos que llevar una buena higiene del ejercicio. Y de la higiene del ejercicio, de manera rápida lo digo, son 3 pasos. El primero es el calentamiento, que casi todo el mundo aquí hacemos un breve calentamiento antes de empezar el ejercicio en el gimnasio. Debe de durar entre 5 minutos, más o menos, este tiempo, y se tienen que hacer movilizaciones articulares gentiles y se tienen que hacer estiramientos musculares. En el segundo paso de la higiene del ejercicio es el ejercicio propiamente dicho, lo que tú quieras hacer, correr en la banda, en la bicicleta estacionaria, fortalecimiento con pesas, etcétera. Y después, el tercer punto de la higiene del ejercicio, que es casi siempre donde todo el mundo fallamos, son los estiramientos musculares. Después de haber llevado nuestro cuerpo a todo este ejercicio, todo este estrés controlado, tenemos que regresarlo a parámetros de referencia o parámetros normales, parámetros basales. Entonces, la idea es hacer estiramientos ya un poquito más dinámicos para relajar el músculo que se estuvo contrayendo durante toda la sesión del entrenamiento y que no te cobre factura más adelante por sobrecargas musculares o lesiones también por sobreuso de ese deporte. Pero sí, definitivamente los músicos también pueden hacer cualquier rutina de gimnasio aparte de todo su entrenamiento en música. Hay otra pregunta interesante, dice, si te lastimas durante la rehabilitación, ¿puedes seguir estudiando? Si te lastimas durante la rehabilitación, puedes, no entiendo la pregunta. Giovanna Bazáñez nos Giovanna, no te, pregunta. ajá. Yo creo que se refiere, perdón, yo creo que se refiere, si estamos lastimados y vamos a rehabilitación, en caso de estar siguiendo ya un tratamiento, ¿podríamos seguir estudiando o es necesario esperar hasta recuperar para poder volver al estudio? De todas maneras, si Giovanna Bazáñez nos quiere aclarar la pregunta, valdría la pena. Ya, sí, claro. Sí, definitivamente sí, siempre hay algo que se puede hacer. De hecho, nosotros en medicina deportiva lo vemos con atletas y con los artistas de artes escénicas, siempre hay algo diferenciado que puedas hacer. O sea, difícilmente te vamos a prescribir un reposo total, siempre es un reposo relativo. Entonces, siempre habrá algo, claro que puedes seguir estudiando, pero tal vez un poquito diferenciado en lo que recuperas, se recupera tu lesión con el resto de los alumnos, con el resto de tus compañeros. Pero la respuesta sería sí, pero siempre bajo la prescripción médica y fisioterapéutica adecuada, porque difícilmente describimos como reposo absoluto y abstinencia total de la actividad, es a lo que nos estamos como tratando de alejar. Y otra pregunta de Jared Arturo, dice, ¿hay algún límite para el tiempo que podamos pasar practicando? Creo que son preguntas muy interesantes porque hablan precisamente de nuestras rutinas diarias que a veces lo damos por hecho y a lo mejor estamos cometiendo errores. Claro. Sí, generalmente con más de 6 horas de práctica diaria es lo que se necesita o es lo que está en la literatura para alcanzar como este nivel óptimo, ¿no? De esta excelencia en cuanto a cualquier cuestión, a la cuestión deportiva o la cuestión de un instrumento. En ese caso, si vamos a pasar largas jornadas practicando o ensayando, sí tendremos que instaurar cada 40 minutos pausas activas, que es lo que les mencionaba.
una pausa activa de 10 a 15 minutos cada 40 minutos de todo tu sesión de entrenamiento, donde hagas estiramientos musculares, donde te muevas, cambies de posición, muevas un poquito tu columna, hagas ejercicios de neurodinamia para la cuestión del entumecimiento y toda la cuestión de la rigidez que puedas llegar a sentir, pero sí, la recomendación es cada 40 minutos hacer una pausa activa. Y en cuanto a un límite, realmente como tal no lo hay. Sé que hay personas que practican y que estudian hasta 8 horas al día, 9 horas al día, siempre y cuando tengan como las pausas cada 40 minutos, pues no debería de haber ningún problema. Gracias, doctora. Juan Daniel Torres pregunta, si requiere una operación por hernia, ¿es recomendable dejar el instrumento de viento por un tiempo? Tengo entendido que la operación es ambulatoria o es necesario dar reposo al cuerpo. No es necesario que dejes tu instrumento de viento. Hay unos ejercicios muy buenos en el ámbito de la rehabilitación que se llaman ejercicios hipopresivos. Y yo me imagino que los han visto, que son estas personas que ponen sus manos como en el abdomen y sumen su abdomen y demás. Y eso ayuda a la cuestión de movilizar un poco el diafragma, que es importantísimo para la cuestión del instrumento del viento, y a la vez ayuda a disminuir los síntomas neuropáticos de una lesión por hernia de disco. Entonces, no es recomendable dejarlo solamente, y sería como la única excepción, si el tocar tu instrumento te confiere tener una postura que esté contraindicada para esa cirugía. Pero el que lo hagas meramente y te toques un instrumento de viento realmente no está contraindicado. Gracias, doctora. Benjamín Martínez pregunta, doctora, en mi caso, yo tuve acortamiento de los músculos isquiotibiales. Con terapia mejoré, pero a veces mientras toco parado por mucho tiempo empiezo a sentir molestias en esa zona. ¿Nos puede dar alguna recomendación? Sí, digo, habría que ver si sigues persistiendo con el acortamiento de los músculos isquiotibiales, que luego también muchas veces el músculo en sí, o sea, ahora sí que la masa magra del músculo está bien, y lo que está viendo disfunción es justamente en el trayecto nervioso, que es en la pierna y es en la parte posterior, pues del nervio ciático. Entonces, con algún ejercicio de neurodinamia para movilizar el nervio ciático, con eso pudieras tener mejoría de tus molestias, o que se te bajen, sobre todo si son molestias de pesadez o que sientes como hormigueo en la parte posterior, o si se te sube un poquito para la espalda, muy probablemente sea eso, ¿no? La cuestión de la movilidad del nervio periférico, en este caso del nervio ciático. Muchas gracias. Gracias a todos los jóvenes que están preguntando. Yo creo que es importante aclarar todas las dudas porque a veces surgen y no tenemos a quién preguntarle, ¿no? Dice Ana de Luna, entonces, si alguna vez nos llegamos a contracturar o lastimar por el instrumento y no lo tratamos en su tiempo, ¿es importante aún ir a tratarnos eso? Sí, porque tal vez al principio, los primeros días o las primeras veces que te sucede, a lo mejor no te pase nada, sobre todo si tienes buena flexibilidad, si tienes buena salud en general, pero si vas a seguir, obviamente como vas a seguir estudiando y vas a seguir practicando y vas a seguir tocando tu instrumento, pues a lo mejor las primeras veces que te pase no te va a repercutir nada, pero eventualmente esa lesión pues te va a cobrar factura. Entonces lo ideal es irte a revisar en cuanto tengas la primera molestia, ¿no? La primera señal. Gracias. También Claudette Estefanía pregunta, me llegaron a decir que como consecuencia de la hipermovilidad puedo tener pie plano. ¿Sí se llega a dar en esos casos? Sí se puede llegar en esos casos porque como es tanta la flexibilidad, el arco del pie, si está así de ladito, como que colapsa. Entonces hace un pie plano. Ahí lo que se pueden implementar, ya sea plantillas ortopédicas o si no un programa de ejercicios que raramente lo vemos y lo concientizamos así, pero el pie, tanto por arriba como por abajo, tiene músculos, son músculos intrínsecos muy pequeñitos, y entonces hay programas de ejercicios para fortalecimiento de los músculos pequeñitos del pie que pueden hacer que en lugar de tener el pie plano así, se produzca otra vez un poco el arco, ¿no? Y sobre todo si te está causando algún tipo de molestia, pues es importante acudir a la consulta, ¿verdad? Pero sí, tanto una intervención fisioterapéutica con ejercicios específicos para el pie o ya sea con un medicamento, con una plantilla o con algún tipo de soporte
soporte ahí para el arco plantar. Gracias, doctora. Dara Raquel pregunta, una duda para los violinistas y violistas. Para los dolores de cuello después de cierto tiempo, ¿qué es recomendable? Pues es una pregunta muy genérica. Habría que ver por qué está doliendo el cuello, si es nada más un dolor por una lesión por sobreuso y por la postura, con el puro movimiento articular del cuello, estiramientos musculares de la zona, debe de ceder. Si es por algo más, pues habría que darle el tratamiento indicado, ¿verdad? Es como muy general, pero si es por eso, que lo más común es que sucedan por estas posturas de cuello adelantado, por tener como los brazos arriba mucho tiempo y demás, pues con puros ejercicios de estiramiento y de movilidad, tanto de cervicales altas como bajas, debe de tener. Y otra pregunta también interesante, aunque parece obvia, creo que vale la pena que la hagamos porque son cosas que suceden con frecuencia y no les hacemos caso. Dice, en caso de que tenga tendinitis en ambas manos y me duele como a las 4 horas de práctica, ¿qué puedo hacer? Pues igual, habría que ver cuál es el motivo de la tendinitis. La tendinitis es una lesión por sobreuso, definitivamente sí, también con estiramientos. Y si ya lo tienes como bien cronometrado de que a partir de las 4 horas te molesta, no esperar a que lleguen esas 4 horas y que sientas la molestia para hacer las pausas activas. Y también, si tienes ya mucho tiempo con esa molestia, pues a lo mejor es importante empezar a tomar algún medicamento o sí ir a terapia física ya de manera formal para que te pongan algún medio físico y puedas pues recuperarte, ¿no? Sobre todo si ya tienes mucho tiempo, más de 2 meses o 6 semanas de evolución. Sí, doctora, a veces pasa que uno piensa, tal vez ingenuamente, que empieza a doler alguna parte, algún dedo, alguna parte, algún brazo, y si seguimos trabajando va a pasar el dolor. En ese caso, ¿qué recomendaría? ¿Mejor Pues suspender el trabajo? Sí, perdón. Sí, no, lo que se recomendaría es hacer estiramientos, o sea, tendríamos que tener como una rutina en general de estiramientos para nuestro antebrazo y para las manos, ¿verdad? Porque también en las manos tenemos músculos chiquitos, tanto en la palma como en el dorso, que hacen que nosotros podamos movilizar nuestros dedos. Y también hay músculos que se originan desde el codo y que viajan todo el antebrazo y se pegan en los dedos, que hace que nosotros podamos doblar nuestros dedos. Entonces, de entrada, tener rutinas como generales para estiramientos musculares y después, pues ya atacar ahora sí exactamente o investigar más bien cuál es la causa de esa tendinitis, ¿no? O de esa molestia en particular. Pero la recomendación sería esa, tener como una serie a lo mejor de 4 o 5 ejercicios de estiramientos generales para poder hacerlos antes de la práctica del instrumento, hacerlos durante las pausas activas cada 40 minutos y al terminar, porque seguramente a muchos de los que están aquí les ha de haber pasado, terminan de tocar su instrumento y ya, bueno, lo dejo, lo guardo y adiós, me retiro. No, tienes que estirar, acuérdate que eres un atleta también, no andas corriendo y no andas lanzando balones, pero estás tocando un instrumento y eso confiere un gasto energético y un gasto de energía en tus músculos que también los tienes que relajar, también los tienes que llevar a parámetros normales, porque a lo mejor las primeras veces que los dejas todos contracturados no va a pasar nada, pero semanas después te va a llegar una lesión por sobreuso, vas a sentir, hoy ahora sí amanecí más rígido, o hoy sí me molesta al hacer este movimiento. Entonces, no esperarnos a que pase eso e implementar los ejercicios de estiramientos antes, durante las pausas activas y después. Muchas gracias, doctor. Aquí hay una pregunta que también a mí me parece interesante porque a veces confundimos esta fase de calentamiento o de estiramiento con la práctica en sí. O sea, consideramos que el iniciar un instrumento tocándolo lento ya es calentamiento. Por ejemplo, este joven Jared Arturo pregunta, dice, yo por el horario de la uni no podría hacer 6 horas de práctica todos los días, aunque me gustaría, pero podría considerar algunas materias como prácticas de ensamble o instrumento como parte de esas horas de práctica. Pues sí, definitivamente sí, pero igual, o sea, cada que tengas tú las horas de práctica clínica, tienes que instaurar, o sea, bien establecidos esos 5 o 10 minutos
estiramientos antes y eventualmente esta cuestión del ensamble o del instrumento pues también te va a ayudar como a ir acumulando estas horas de práctica para que puedas llegar o sea, a ir mejorando, ¿no? En cuanto a tu rendimiento. Pero, pues sí. Gracias, doctora. No queremos abusar mucho de su tiempo. Es usted muy gentil, ha sido muy amable compartiendo toda esta información. Solamente aquí hay una última pregunta de Carolina Irais Hughes. Dice, ¿qué terapias pueden funcionar para tratar una neuropraxia? Me han recetado medicamentos, pero a veces aún tengo molestias en la mano por esa lesión. Mira, lo voy a poner aquí, voy a abrir el chat, lo voy a escribir. Se llaman ejercicios de neurodinámica, ¿verdad? ¿Y qué es una neuropraxia? Una neuropraxia básicamente es un atrapamiento nervioso. Entonces, recordemos que los nervios periféricos pues nacen desde la médula espinal, en este caso desde las cervicales, y viajan por todo tu brazo y recorren todo hasta llegar a la mano. Entonces, si tienes específicamente molestias en la mano, habría que prescribirte ejercicios de neurodinamia que movilicen principalmente los nervios que le dan inervación a la mano y que puedas sentir como esa tensión o ese deslizamiento del nervio periférico. No sé si te pase, por ejemplo, que se te hormiguean al estar como practicando durante mucho tiempo o al tener ciertas posturas o con el cambio de clima, por ejemplo, también que hoy va a llover y como que te empieza como a molestar un poquito más la mano. O también pasa mucho con la neuropraxia o los atrapamientos nerviosos, que es un dolor que te despierta en las noches. Y es muy común que el paciente diga, pues yo me duermo y de repente como a las 2-3 horas, hoy me levanta el piquete y me levanta. Ese es un dolor de tipo neuropático que se resuelve muy bien con ejercicios de neurodinámica. Ejercicios para movilizar específicamente el nervio periférico. Tenemos muy normalizado el nervio, que el músculo, pues sí hay que calentar, hay que estirar y demás. El nervio periférico también hay que prepararlo, también no lo estiramos propiamente, pero lo tenemos que utilizar para que pueda funcionar de manera correcta. Así como un músculo, así como un tendón, así como un ligamento, así como una articulación, tenemos que preparar también al nervio para que pueda hacer todo el molleo de los dedos, de las muñecas, para poder tocar el instrumento específico. Muchas gracias, doctora. La verdad ha sido una sesión muy enriquecedora. Hay muchas dudas que seguramente con esta información podríamos ir resolviendo. Yo creo que lo mejor es que también ya cuando hay un problema de ese tipo, pues se acuda a un especialista, pero esta información que usted nos da está muy interesante. Yo le pediría a los jóvenes que prendan sus cámaras como para darle un aplauso y pues nuestro agradecimiento a la doctora Sámano, que nos ha dedicado el día de hoy a esta plática. A nombre del maestro Carlos Ávila, jefe del Departamento de Música, yo le agradezco, doctora, su gentileza, su amabilidad para compartir toda esta experiencia en beneficio de toda nuestra comunidad, maestros y estudiantes. Me gustaría compartirle este reconocimiento. Me voy a permitir leerlo. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Centro de las Artes y la Cultura y el Departamento de Música otorgan el presente reconocimiento a la doctora Elfega Sámano Pérez por su participación en línea en la Semana de la Música 2022 con la conferencia y taller Prevención de lesiones y dosificación de carga en músicos, organizado por el Departamento de Música en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Celumen Proferre, Aguascalientes, 9 de agosto del 2022. Lo firma la decana del Centro de las Artes y la Cultura, maestra Ana Luisa Topete Ceballos. Muchísimas gracias, doctora. Pues quedamos muy agradecidos y esperamos tenerla nuevamente en alguna oportunidad acá otra vez y una visita quizás ya presencial aquí en Aguascalientes y en su casa. Muchas gracias, ¿no? Y de verdad muchas gracias por haberme extendido la invitación. Yo encantada de poder seguir hablando de estos temas y sí, síganme invitando y esperemos que en próximas ocasiones podamos vernos de manera presencial. Y muy agradecida por todos los que se conectaron y tomaron este tiempo en su mañana. Sabemos que estamos con múltiples actividades ya en este retorno a la escuela, las actividades docentes presenciales. Y pues nada,
seguimos en contacto y cualquier duda o pregunta, les puse ahí mi Instagram, estoy ahí a través de las redes sociales. Y pues nada, muchos saludos a todos y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Yo les recuerdo, jóvenes y maestros, que... Sí, doctora, sí. Ahora iba a decir que pasen lindo día. Gracias, igualmente. Nada más quería recordarle a los jóvenes y maestros del Departamento de Música que las actividades de la Semana de la Música van a continuar. Hoy martes a las 4 de la tarde tenemos una práctica con la maestra Aniana, que nos hace favor de hablar sobre la improvisación en la música académica, y la doctora Eunice Padilla sobre específicamente la improvisación. Ya es un taller práctico, la improvisación en la música barroca. Y a las 7 de la noche, el recital del doctor Raúl Capistrán. Él nos va a hacer favor de hacer un programa con música de América, pianistas de América, y ese lo vamos a transmitir a través de Facebook Live. Están todos invitados. Doctora, ojalá pueda acompañarnos. Pues muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos a las 4 de la tarde. Gracias, doctora.